Nosotros en principio, bueno, estábamos resolviendo el primer trabajo práctico. Los ejercicios no eran muy complejos, o sea, la idea es que crearan una clase solo con un constructor y algún comportamiento específico. Eh, Luego hablamos de métodos de acceso justamente, ¿no? Que son los getter y los setter para alterar un atributo en particular de una clase. Son un complemento que tienen para este práctico. Em, y bueno, y justamente los ejercicios, hemos visto el primero, el segundo, el tercer ejercicio, creo que los van a orientar bastante. Ya están subidos a Drive, así que los tienen completos, las clases también están grabadas. Em, los últimos dos ejercicios, a no ser que quieran que los veamos el día de hoy, yo por el momento los voy a pasar por alto. Me gustaría que fuéramos algo un poco más interesante. El segundo práctico tiene ejercicios que eh, son un poco más extensos en sí, pero añaden algunos conceptos que hemos estado viendo de camino. Entonces, sí, la clave de la asistencia, disculpen. Ahí está. Perfecto. Entonces, otra vez, si quieren resolver algún ejercicio del TP1 o del TP2 en particular, me lo dicen. A mí me gustaría comenzar con el ejercicio número 2, bastante sencillo y creo que es algo bastante útil. Se suele ver también mucho cuando se comienza a programar o cuando se practica. Lo que nos pide este ejercicio es justamente crear una cuenta bancaria en sí, una entidad que no necesariamente es física, ¿no? O sea, existe disculpen, es una entidad ideal en todo caso. Sabemos que tiene ciertas características, sabemos que la podemos utilizar en principio todos, ¿no? O sea, todos podremos tener una cuenta bancaria y esta tiene ciertos comportamientos. En principio nos pide registrar a una persona como titular de esta cuenta. Debemos tener un saldo para esta cuenta que tiene que contener decimales, o sea, debería ser un número real este saldo. Deberíamos poder tener centavos y la moneda con la que estemos trabajando, las unidades que necesitemos. Y además nos pide que creemos estos comportamientos. Retirar, o sea, hacer una extracción de esa cuenta, ingresar o hacer un depósito y mostrar los datos de la cuenta y crear un constructor para esta, ¿no? Entonces el ejercicio otra vez no creo que sea, o sea, el objeto que estamos tratando de modelar no es algo muy lejano a ninguno de nosotros, creo yo, así que em, creo que podemos comenzar. Disculpen. Entonces, como siempre, disculpen esto que lo repita, pero bueno, creamos una nueva clase como hayan estructurado sus proyectos y la nombramos como cuenta. Otra vez, no es necesario un método main, estamos creando una generalización de cualquier cuenta bancaria, no debo especificar que se esté desarrollando un trabajo con ese modelo. Luego vamos a crear instancias de esas cuentas cuando sean necesarias. Entonces, ahí está, una cuenta. Y bueno, como habíamos dicho, los atributos que necesitamos son un saldo y un titular, ¿no? Yo les pregunto, según lo que nos dice esta consigna, el titular debe ser una persona. ¿De qué tipo debería ser este atributo? O sea, ¿qué debería, como característica, eh, cómo lo designo yo dentro de la clase? Un string. Es una solución usar un string. El problema que tenés al usar un string es que hay información que no vas a poder gestionar de la manera que vos necesitas. Por ejemplo, si vos necesitas el DNI de la persona o necesitas su fecha de nacimiento o algún dato personal, esa información te la estás perdiendo en un string. Ezequiel, o sea, si vos dijeras
que el titular, o sea, la persona que es dueña de esa cuenta, eh, es un string, hay información que no percibimos o que no es tan fácil de interpretar a través de una cadena de texto. Uno podría decir, bueno, entonces puedo usar un arreglo de strings y digo que cada elemento de este arreglo, o sea, de esta colección de datos, es una característica de la persona, ¿no? No es una mala solución, aunque hay algunos datos otra vez que no se van a percibir correctamente, como es el DNI, o sea, el DNI no es una cadena de texto, sino que es un número. Entonces, otra vez estamos tratando de utilizar las características y estas estructuras que teníamos en la programación estructurada justamente y nos está limitando. Pero ahora que conocemos objetos y ya que hemos estado trabajando en clases anteriores creando estructuras que modelan una persona, como yo tengo clases, una clase persona en la que tenemos todos y cada uno de los atributos que yo necesito y que van a ser necesarios para crear esta cuenta, entonces en vez de utilizar un string o de utilizar otra estructura primitiva que veníamos viendo anteriormente, lo que podemos hacer es decir que el titular como atributo no es una característica simple, no es una característica primitiva o una variable de tipo primitivo, ¿no? Sino que es un objeto, sino que el titular es una persona, es es un objeto específico, una entidad específica que nace de este modelo que hemos planteado en clases anteriores. Entonces ahora podemos ir, disculpen, más allá de lo que nos propone un simple string. Ahora yo tengo más información sobre esta persona y todo está siendo categorizada con los atributos, con los tipos para sus atributos como deberían ser, ¿no? Entonces, su nombre, el nombre de esta persona es una cadena de texto, su apellido es una cadena de texto, tengo su DNI, su domicilio. Si necesitara su fecha de nacimiento, por poner, podría tener un atributo, fecha, o sea, un objeto también, un objeto complejo que me relacione, o sea, o que me diga cuál es la fecha en la que nació esa persona. Entonces yo así puedo construir ya no necesariamente con tipos de datos primitivos estas características, sino con cualquier entidad de la realidad. O sea que pueden ser los atributos objetos también. Pueden ser tipo de datos, lo podemos representar a través de tipo de datos primitivos, de colecciones de datos, o sea, arreglos, y también con objetos. O sea, cada vez se amplía más el abanico y como vimos con un objeto, podemos representar en principio cualquier entidad, entonces podríamos representar también cualquier característica, ¿no? Eh, de manera discreta, obviamente, porque estamos programando. Entonces, vamos a volver privada esta característica, este atributo. Se los comento para que lo tengan aquí. Titular es una. Y bueno, aquí me aparece un error porque, disculpen si pueden ver la jerarquía de... Se tiene que importar persona, es necesario. Sí, justamente iba a eso, Lucas. Yo aquí, como ven, estoy parado en este paquete, 1000 programadores, comisión 2, clase número 10. Eh, pero la clase persona que desarrollamos la hicimos en la clase número 8 y en la clase 9 trabajamos con números enteros, ¿no? Entonces, en la clase número 8 es donde está la clase que necesitamos para crear esta persona, ¿no? Y como yo estoy en un paquete diferente, o podría estar, por ejemplo, en un proyecto diferente, digamos que persona lo creé en este proyecto que se llama Comisión 1, por ejemplo, disculpen, aquí. Aquí yo tengo persona. Si yo quisiera traer una clase que está en otro proyecto o en otro paquete, voy a necesitar hacer una importación. Si está en otro paquete, es mucho más sencillo. En general, es bastante más sencillo. También lo que pueden hacer es arrastrarlo directamente y esto es como un copiar y pegar, ¿no?
Como ven, ahí se soluciona. Eso es un copiar y pegar de toda la vida. Arrastramos lo que necesitamos, pero es impráctico, ¿no? Porque nosotros, cada vez que tengamos un nuevo proyecto, entonces yo me llevo esto, pero se lo quito a otro a otro paquete que lo está usando. Entonces, no es lo más común. También lo que pueden hacer es importar, clic derecho, import, y buscan, disculpen, la comisión 2, clase número 8. Como pueden ver, yo aquí tengo persona. Lo podría importar así también. Hay varias formas. Pero lo bueno que la mejor y la más fácil de todas las soluciones es que como estamos dentro del mismo proyecto, o sea, como la clase que yo necesito para que este error deje de estar aquí, o sea, para completar la importación, se encuentra dentro de otro paquete, pero dentro del mismo proyecto. Yo estoy en este paquete de la clase número 10 y yo necesito eh, esta clase que está en el paquete de la clase número 8. Yo solamente voy a hacer import 1000 programadores punto cm2, o sea, nombro el paquete en el cual se encuentra, cm2 punto clase número 8 punto, bueno, porque fue en la clase de recuperación, ¿no? Eh, y ahora, con otro punto más, nombro la clase que yo quiero importar. Entonces, todo esto de acá es la ruta en la que se encuentra esta clase o el paquete en el que se encuentra alojado mi clase. Entonces, persona está en este paquete y ahora lo he importado. Entonces, como ven, ahora desaparece ese error. Y no necesito arrastrar esto o no necesito copiarlo, ni cortarlo, ni sacarlo de otro paquete que esté dentro del mismo proyecto, ¿no? Entonces, es bastante fácil la importación. Fuera de eso, como ven, ahora titular, como es un objeto, una entidad específica de la clase persona, va a poder realizar todos los comportamientos que definimos. Va a poder utilizar cualquiera de los constructores, va a poder mostrar sus datos o va a poder realizar cualquier tarea que definamos dentro de esa clase, ¿no? Bastante, bastante sencillo en ese sentido. O sea, ya hemos visto qué es lo que hace una persona, ya lo establecimos en más de una clase, así que creo que no hay que centrarse mucho en eso. Y bueno, y la otra característica que necesitábamos ahora para representar una cuenta era un saldo, ¿no? Y este saldo, dijimos, tiene que ser un número real, necesitamos registrar decimales para los centavos, etcétera. Entonces podemos usar tanto float como double. Esto ya depende de qué tan grandes sean los saldos que registren dentro de mi programa, ¿no? Si son saldos muy grandes, entonces un tipo de dato float no puede percibir, digamos, no podríamos almacenar un valor extremadamente grande, ¿no? Estoy hablando de miles de millones de la moneda que trabajen. Tampoco, no creo que llegue el caso. Con un float creo que nos bastaría, pero bueno, para asegurar pueden usar un double. No es que haya un problema por eso. Disculpen. Em, y nada, como siempre, una vez tenemos los atributos creados, vamos a necesitar un constructor. Todos los constructores son públicos. Vimos modificadores de acceso. Dijimos, todo constructor debe ser público porque si fuera privado o si no fuera público, no sería accesible más que dentro de esta clase. Entonces, cuando yo quiera crear una cuenta bancaria, si esto es privado, es inaccesible. O sea, no lo podemos ver desde otro programa, desde otro proyecto que emplee estos objetos. Entonces, cuenta persona, y este va a ser el titular, y vamos a necesitar tener un double saldo, ¿no? Sobre el saldo, aquí nos dicen algunas especificaciones sobre cómo debe ser el constructor. Nos dicen, el titular es obligatorio, o sea que siempre deben especificar a una persona que exista en verdad, o sea, debe ser una persona con datos concretos y
o sea, con sus datos establecidos correctamente, y el saldo o la cantidad es opcional. O sea que puede crearse una cuenta que tenga dinero depositado, ¿no? O puede ser una cuenta nueva que se cree con saldo cero. O sea, una cuenta que no tenga dinero depositado simplemente. Entonces, para la persona no hay problema. Dis.titular es igual a titular. Dis.saldo es igual a saldo. ¿Cómo solucionamos el problema de que, o sea, cómo solucionamos esto de que podamos crear una cuenta con saldo cero? O sea, si me dicen acá, por ejemplo, si siempre me ingresan un saldo inicial, ¿cómo decimos que este saldo se establezca en cero? Bueno, muy sencillo. Creamos un otro constructor que solamente tenga el titular, y como no nos han ingresado el saldo, entonces decimos, bueno, si no me especificaron saldo, me están diciendo que esa cuenta se crea sin dinero depositado, o sea, se crea con saldo cero, como sería convencionalmente. Y de esta manera, yo ya tengo una cuenta creada. Disculpen, yo ya tengo un constructor para la cuenta, ¿no? Ahora puedo crear todas las instancias específicas de esta clase cuando las necesiten. Entonces voy a crear una nueva clase, disculpen, en la que vamos a testear nuestro proyecto. Nuestra clase cuenta, lo vamos a llamar test cuenta. Aquí sí tenemos un método main, esto como siempre, como veníamos trabajando hasta ahora. Y voy a crear un objeto cuenta en específico. Entonces, perdonen, cuenta. Mi cuenta es igual a new cuenta. Esta es una instanciación común y corriente que venimos haciendo. Y lógicamente, esto me tira un error porque me dicen que necesita a una persona. O sea, yo debo especificar aquí, por ejemplo, una cuenta para mí. O sea, yo debo decir, la cuenta que estoy creando le va a pertenecer a Luis y puede o no tener saldo, ¿no? El problema es que Luis, como dijimos, este parámetro que tiene el constructor cuenta debe ser una persona, o sea, debe ser un objeto de esa clase. Y si yo no creé el objeto de esa clase, entonces no se lo puedo pasar a cuenta para crearlo. O sea, no puede existir la cuenta, no puede existir la cuenta, no puede ser creada si yo antes no creé a la persona. Si no existe dentro de mi programa, yo no puedo emplear ese objeto persona. Entonces, lo primero que debo hacer antes de usar la cuenta es decir, persona, bueno, en mi caso al objeto lo llamé Luis, ¿no? Y diré new persona, se va a llamar Luis, va a tener un DNI aleatorio. Bueno, esto en realidad es estático, no es aleatorio, ¿no? Sino que es arbitrario. Y que viva en Sarmiento 21. Y entonces, disculpen, aquí está. Perfecto, sí. Este constructor de acá. Nombre, apellido, DNI, domicilio. Disculpen, quería verificar si el orden concretamente era ese de los atributos. Sí. Nombre, apellido, DNI, domicilio. Bien. Y entonces, bueno, aquí vuelvo a tener un error porque este test, como ven, es otra clase, ¿no? Es otro programa, otro archivo.java. Entonces, también debo importar la clase persona que estoy utilizando. Concreto, tiene que ser la misma que he importado aquí, ¿no? Si aquí uso a persona que está eh, en el paquete de la clase 8, entonces aquí tiene que ser el mismo paquete. Guardo los cambios y ahora no hay problema. Creo una cuenta de la cual Luis es titular y se crea con saldo cero porque yo no estoy especificando que tenga cierta cantidad de dinero depositado. Sí. Jimena. Perfecto. Aquí tenés dos constructores. En este especificas un saldo, o sea, se crea con dinero, o sea, se crea con algún valor de saldo, o sea, tenés dinero depositado, y este constructor es por una especificación que nos pide la consigna, o sea, nos está diciendo, esto te lo diría vos cuando estés creando el programa, te lo diría tu empleador, ¿no? O quien esté a cargo tuyo cuando estés programando, a no ser que trabajes sola, ¿no? Pero
la idea es esta, lo que te dice es que la cantidad es opcional. O sea, te está diciendo que cuando creamos una cuenta, el titular siempre debemos especificar quién es, o sea, siempre, una cuenta siempre debe tener un titular, eso es lo que nos están diciendo, pero el saldo, o sea, el dinero con el que se crea esta cuenta, con el que nace, puede ser un saldo positivo, o sea, que tenga depositado algo, o que no tenga depositado nada. A eso se refiere con que es opcional. Entonces, eh, para tener esa capacidad de diferir, o sea, para que pueda tener alguna vez saldo cero y otras veces un saldo positivo, ¿no? Lo que decimos es, creamos dos constructores, uno en el que no especificamos saldo y el otro en el que sí. Entonces, ahí tenemos los dos casos. Yo podría, por ejemplo, entonces crear otra cuenta, disculpen, otra cuenta igual a new cuenta y que sea, por ejemplo, y que tenga este dinero depositado. Disculpen, ¿alguien quería hacer una consulta? Está viendo el... ¿Se ve algo en la pantalla de él? Sí. Yo no veo su pantalla. Ah, perdón, ¿no pueden ver la pantalla? Yo sí. Ah, perdón, sí, es que justo acaban de... Ok, ok, díganmelo por favor, ¿no? O sea, yo asumo que comienzo a compartir siempre al principio de las clases. Bueno, repito entonces, aquí tengo una cuenta, aquí puedo tener otra cuenta bancaria que no necesariamente sea la misma persona sea titular de esa cuenta. Yo podría tener dos cuentas también en bancos diferentes, por ejemplo, se podría dar el caso, no hay problema con eso. Pero bueno, entonces para poder tener estas dos cuentas, otra vez vuelvo al mismo problema, yo necesito tener otro objeto persona creado, o sea, necesito otra persona para poder crear antes la cuenta. Entonces, en este caso va a ser Jimena. Disculpa, no conozco tu apellido, así que voy a poner un número aleatorio también, obviamente. Perfecto. Persona. Bien, entonces, ahora, por ejemplo, esta persona creó una cuenta, o sea, se creó una cuenta bancaria para Jimena que tiene 30.000 pesos depositados, ¿no? La moneda con la que trabaja el banco en realidad. O sea, yo cuando dije saldo, dije es un número flotante, o sea, es un valor que tiene, es un número real que tiene parte entera, parte decimal, pero yo nunca especifiqué la moneda. Eso también depende del banco, ¿no? Ustedes podrían, si quieren en un ejemplo más complejo, podrían decir que trabajan con más de un saldo, ¿no? O sea, podrían tener cajas de ahorro diferentes dentro de una cuenta y decir, esta es en pesos, esta es en dólares, esta es en X moneda. En realidad, otra vez, les damos un ejemplo sencillo, pero pueden llevarlo, extrapolar eso e ir a cosas más complicadas. Bueno, entonces, respondiendo a tu pregunta, Jimena, sí, yo podría tener este constructor. Este constructor es justamente para cuando no me especifican el saldo, o sea que se crea una cuenta con nada de dinero depositado. En este caso, sí me especifican con cuánto van a crear. O sea, se abrió la cuenta y tiene ese saldo inicial. Es extraño, creo que depende, en realidad creo que depende mucho de quién lo haga, pero se puede dar el caso, ¿no? O sea, les damos la posibilidad de que puedan crear una cuenta de una u otra manera. Bien, entonces, ¿qué ocurre ahora? Si yo quisiera conocer, por ejemplo, quién es el titular, o sea, la persona eh, que es dueña de esa cuenta, si yo, por ejemplo, le pregunto cuál es el titular, esto recuerden, yo ya no lo puedo hacer, no podría hacer un print tampoco, ¿no? System.out. Disculpen, println de mi cuenta.titular. Esto recuerden, no es válido, no es posible porque nosotros,
la clase pasada hemos visto modificadores de acceso, estoy diciendo que el atributo persona, o sea, los datos, toda la información y características relacionadas con el titular de la cuenta son privados. Entonces, como son privados, yo no puedo acceder de manera directa. ¿Qué solución teníamos para esto? Crear métodos de acceso, o sea, comportamientos para poder preguntar por esos atributos, ya sea para modificarlos o simplemente para ingresar. Esos métodos, si los recuerdan, se conocían como getters y setters. Joana, sí, no hay problema que los constructores tengan el mismo nombre. Esto también lo hablamos la clase pasada. Lo que está pasando aquí es que estamos utilizando la propiedad de sobrecarga. Esta propiedad o esta característica que tiene la programación orientada a objetos nos dice que nosotros dentro de una misma clase podemos tener tantos comportamientos con el mismo nombre, pero que realicen las tareas de manera diferente y que tengan también signatura distinta. O sea, que la cantidad de parámetros de estos comportamientos, el número de parámetros sea distinto o que el orden sea diferente, ¿no? Entonces yo podría tener dos comportamientos que creen una cuenta, o sea, puedo tener dos constructores, pero en este especifico que la cuenta se crea con saldo y en este que se crea con saldo nulo. Entonces, son comportamientos que crean una cuenta, pero lo realizan de manera diferente. Eso era la sobrecarga. Siempre hablando dentro de una misma clase, ¿no? Entonces, yo aquí justamente puedo aplicar esto. Yo, por ejemplo, si quisiera, podría crear public cuenta. Disculpen, voy a copiar el primero para no perder mucho tiempo. Yo podría tener también un constructor en el que tenga también dos parámetros, o sea, similar al primero, pero en este especifico primero el saldo y luego quién es el titular de esa cuenta, ¿no? Entonces, también se puede intercalar el orden que tienen los parámetros, ¿no? Entonces, aquí tengo una persona, aquí tengo un número real. Aquí tengo un número real, aquí tengo una persona. Para Java son cosas diferentes, porque la asignatura es diferente. O sea, esta primera sentencia, lo que es el encabezado, la cabecera de mi método, es diferente. Si fueran iguales, ahí Java dice, acá hay un problema, ¿no? O sea, yo no puedo tener dos constructores que tengan dos parámetros y que el primero sea persona y el segundo sea un real. No se puede, no puede existir eso. Eso sí es duplicidad. Aunque internamente hagan algo diferente, para Java es lo mismo. O sea, si las asignaturas son las mismas, para Java es lo mismo. O sea, para Java estás haciendo una repetición. Perfecto. Entonces, continuando, volviendo a al ejemplo que estábamos viendo, yo les había dicho, la clase pasada también cuando hablamos de modificadores de acceso, dijimos, cuando yo vuelvo, en principio todos nuestros atributos deberían ser privados, ya dijimos el por qué, y solamente van a ser accesibles a través de sus comportamientos, o sea, todos los métodos o comportamientos van a ser públicos. Entonces yo necesitaba de estos métodos especiales que me permiten acceder a un atributo en particular, ¿no? Esos atributos eran los getters y setters. Entonces yo voy a poner aquí, disculpen, getters y setters. Si recuerdan, los getters nos permitían consultar por el valor de algún atributo en particular y los setters nos permitían disculpen, y los setters nos permitían alterar el valor de un atributo. En uno consultamos, en el otro modificamos algo. Y bueno, y yo si quiero podría declarar public void, disculpen, void set, disculpen, double saldo, get saldo, ahora sí, y decir return this.saldo. O sea, si yo quisiera saber qué saldo tiene una cuenta en particular, entonces en vez de hacer mi cuenta.saldo, o sea, cuando creo un objeto o una instancia en particular, yo siempre invoco al getter. Entonces, aquí
este comportamiento, o sea, yo estoy accediendo siempre a través de una operación, nunca de manera directa al atributo. Otra vez, esto ya lo hemos visto, pero lo repito simplemente. Y aquí hay un problema porque me comí una S, disculpen. Bueno, aquí le estoy preguntando, mi cuenta, recuerden, es la de Luis, se crea con saldo 0, entonces es normal que me diga que su saldo es este, ¿no? Ahora sí yo quiero preguntar por el saldo de otra cuenta. Ahí está. Me dice que tiene 3.000 pesos depositados, ¿no? O sea, 3.000 de la moneda que sea que maneje esa cuenta. Y así, de esta manera, puedo tener getters y setters para todos y cada uno de los diferentes, disculpen, de los diferentes atributos que yo tenga. Muy bien. Entonces, para sintetizar este trabajo, imaginen, yo aquí tengo solo 2 atributos, ¿no? Pero para persona tenía 4 concretamente, o sea, debía crear, si quiero poder acceder a los 4 atributos, voy a necesitar 4 getters, si quiero modificar los 4, habíamos dicho que al final del DNI no, o sea, necesitaría 3 setters, o sea, 3 comportamientos que modifiquen estos 3 atributos, necesitaría 7 métodos en total, ¿no? Entonces, como los getters y los setters son un comportamiento tan específico, son todos siguen la misma regla, ¿no? Especificamos el tipo, decimos cuál es el atributo que vamos a devolver y una sentencia return nombrando a ese atributo. Todos y cada uno de los getters son iguales y los setters también siguen una regla en particular, pero al final de cuentas veíamos que todos son similares. Entonces, para simplificar ese proceso, la mayoría de los IDEs cuentan con generación de código automática. Entonces ustedes no tienen que ponerse a digitar todas y cada una a crear cada uno de los constructores, de los getters y setters que necesiten. De hecho, tampoco con un comportamiento que vamos a ver después. Ustedes lo que pueden hacer, lo pueden hacer en VS Code, por ejemplo, si están trabajando o en NetBeans, hay una opción, concretamente en Eclipse, si ven aquí en la barra de tareas, en Source, y se dirigen hasta abajo, aquí les permite generar código de manera automática. Entonces yo voy a tildar concretamente getters and setters, y voy a decir que quiero eh, los getters y los setters de titular y de saldo. Entonces, cuando yo le doy a generar, como pueden ver, me generó. Como ya tenía el setter creado, no hace nada, ¿no? O sea, se queda tal cual está. Pero para el titular, yo no tuve que ponerme a codificar. Entonces se creó el, el getter de titular de manera automática, el setter de titular de manera automática y el setter de saldo de manera automática. Entonces todos esos getter y setter lo pueden crear de esta manera y no se ponen a codificar. Es más sencillo, quizás cuando están practicando les conviene hacerlo a mano. No les cuesta mucho. No mucho más, como ven, no nos pide nada más que eso. También nos pide un comportamiento, mostrar el ejercicio. Debemos decir cuál es, o sea, cómo es la cuenta, qué saldo tiene, quién es el dueño de esa cuenta, mostrar cierta información en particular, ¿no? Em, y también necesitamos tener los comportamientos justamente para poder depositar dinero en esa cuenta y para poder hacer extracciones. Entonces, de momento, otra vez, no tenemos mucho comportamiento. Vamos a ver el método mostrar al final. Pero lo que vamos a hacer sí es crear un comportamiento que nos permita ingresar dinero a esas cuentas. Entonces yo voy a decir public ingresar. Si voy a ingresar dinero, o sea, si voy a hacer un depósito, yo debería especificar cuánto voy a depositar, ¿no? O sea, eso debería ser un dato de entrada para el método o un parámetro del comportamiento.
comportamiento, ¿no? Entonces, yo diré double depósito o monto o cantidad, como prefieran, ¿no? O sea, yo deposito o ingreso esta cantidad dentro de una cuenta. Y esto puede ser un void, puede ser boolean, depende. Vamos a ver los dos casos. Primero, vamos a verlo con void. Vamos a verlo con void, no hay problema. Luego vamos a ver el otro caso posible. Entonces, nos dice, perdón, cuando ingresamos dinero, nos dice, hay que tener en cuenta que la cantidad introducida, o sea, siempre que si la cantidad que nos introducen es negativa, nosotros no vamos a hacer ninguna modificación. Es decir, si por ejemplo mi atributo saldo me dice que yo tengo 1000 pesos, por poner algo, y yo quiero ingresar menos 2000 o menos 200, por poner algo. Entonces, aquí lógicamente estoy realizando una operación incorrecta, ¿no? O sea, si yo lo que voy a hacer es ingresar dinero, ese dinero debería sumarse, ¿no? O sea, mi saldo debe incrementar. Si yo digo que si yo ingreso, si la cantidad esta es negativa, su valor es negativo, entonces en vez de incrementar mi saldo, va a decrementar. Entonces, debo tener cuidado con esos casos. O sea, yo debo especificar que ese saldo no sea negativo. Entonces, es una cosa que se debe tener en cuenta. Entonces, para ingresar o depositar dinero en mi cuenta, yo debo decir que si la cantidad es menor o igual que cero, podríamos decir también para que no ingresen, para que no hagan depósitos nulos, ¿no? O sea, eso no se debería poder realizar. Vamos a establecer, vamos a decir en esos casos, vamos a mandar un mensaje y decir debe ingresar una cantidad válida, por ejemplo, ¿no? Se puede realizar de esa manera, no hay problema. O sea, cuando nos ingresan un monto que no se permite, que va a causar un error al intentar modificar nuestro saldo, entonces no tocamos el atributo saldo, no realizamos esa modificación y solamente mandamos un mensaje. En caso contrario, o sea que la cantidad sea positiva, vamos a decir dis.saldo es igual a dis.saldo más cantidad. O si alguno recuerda otras clases, podemos hacer con una operación especial, podemos decir dis.saldo más igual a saldo. Disculpen, más igual a cantidad. Entonces, estas dos operaciones son equivalentes. Es lo mismo hacer esto que esto. O sea, en los dos casos estamos sumándole al saldo que tengamos en ese instante la cantidad que nos están especificando ahora. Sí, José, justamente. Es esto de aquí. Cualquiera de las dos es válido. Y bueno, y lógicamente si el ingreso, o sea, el depósito se realizó de manera efectiva, podríamos enviarle un mensaje al usuario y decir, bueno, el trámite, la transacción se realizó correctamente, ¿no? Entonces, a decir éxito. Se depositaron pesos más cantidad. Entonces, de esta manera, yo tengo una forma de ingresar dinero. Tengo una forma de justamente realizar esos ingresos. Entonces, ahora voy a ingresar en mi cuenta, la vamos a usar de ejemplo, vamos a trabajar con esto. En principio, sabemos que se va a poder realizar para cualquier cuenta, ¿no? Pero vamos a trabajar con esto y yo voy a decir
que a mi cuenta punto ingresar, y voy a decir que ingreso 1000 simplemente para cargar por ahora. Y bueno, entonces, en esta instancia, cuando yo pregunto cuál es el saldo de mi cuenta, o sea, de la cuenta de Luis, eh, me dice que es 0. Luego me muestra el saldo de la cuenta de Jimena y luego se ejecuta esta operación. Como ven, yo aquí no tengo valor de retorno y esto es muy importante y lo voy a comentar. No hay valor de retorno. O sea, cuando yo realizo la operación ingresar, cuando yo realizo el comportamiento de depositar dinero en mi cuenta, yo no tengo en ningún punto, como pueden ver dentro de este comportamiento, una sentencia return. En ningún momento yo digo que devuelvo un valor en concreto. ¿Hay una forma de realizar este comportamiento devolviendo un valor de retorno? Sí, existe una forma. En un momento la vemos. Pero yo, al decir que este comportamiento es void, estoy diciendo que la forma de avisarle al usuario o la única salida que voy a tener o el algoritmo que voy a realizar, todos los cambios se ven a través de los atributos de la clase que estoy utilizando, ¿no? Del objeto que sea que invoque a este método. Y lo vemos también a través de la consola. Entonces yo en la consola veo qué es lo que pasó. Y sé también que el saldo concretamente se modificó y, así sé que hizo algo el comportamiento, ¿no? Si yo, por ejemplo, no tuviera estos mensajes, los comento simplemente, si yo no tuviera esos mensajes y yo realizo esto, como pueden ver, ingreso 1000 y cuando vuelvo a preguntar por el saldo de Luis, o sea, por el saldo que tiene la cuenta de Luis, me dice ahora tiene 1000. ¿Cómo sé que tiene 1000 si yo no le di ningún feedback a la persona que sea un contador, sea una persona que realizó un depósito en un cajero, etcétera? ¿Cómo sabe que depositó la plata y que se realizó eso? Bueno, o sea, nuestros comportamientos deberían o devolver un valor o de alguna manera enviar un mensaje, o sea, decirle que se hizo algo, porque de otra manera solamente queda capturado a través de los atributos, o sea, el saldo es lo único que cambia, pero no hay forma no tiene forma de saberlo hasta que vuelva a preguntar por él. Bien, entonces, una manera otra vez es con estos prints, otra manera que es la que yo prefiero, pero no hace falta hacer uso del set. Claro. Disculpen. Esto tampoco lo comenté. No lo dije de momento, pero bueno. Si recuerdan, cuando hablamos de una persona, el DNI concretamente de una persona no debería ser modificable, ¿no? Bajo ningún concepto. Ni de manera directa, o sea, el DNI debería ser privado, si recuerdan aquí, el DNI. Y yo no podría tener tampoco un setter del DNI porque estaría modificando ese valor, ¿no? Salvo que lo haya ingresado mal y quiera volver a ingresar el DNI. Pero bueno, en esos casos la solución va por otro lado. Bueno, entonces yo tampoco, si puedo modificar el saldo, aunque sea bajo un comportamiento, no debería tener un setter de saldo, ¿no? Entonces simplemente lo vamos a quitar. Yo disculpen, como utilicé el generador automático de código que tiene Eclipse, se creó el saldo, pero yo en realidad no quería tener el setter de saldo. Eso, como ven, está bueno también tener las herramientas, nos simplifica el trabajo, pero hay que tener cuidado porque a veces pasan estas cosas y se crea algo como no queremos, o sea, lo construye de la forma que no la estamos pensando nosotros o simplemente se crea algo que no debería estar ahí. Bueno, otra manera que tenemos de ingresar también un saldo, como ven, el comportamiento no va a cambiar mucho, lo único que ahora yo sí voy a devolver un valor. Boolean, ingresar, y en vez de tener esto, en vez de mostrar un mensaje que me diga que hubo un error, yo voy a devolver un valor. Return false. Y en el caso también
que se puede ingresar dinero, o sea, que la cantidad que me hayan ingresado es correcta, es decir, return true. O sea, disculpen, aquí hay un problema, porque los dos se llaman igual, o sea, tienen la misma asignatura. Ahí está, perfecto. Sí, return false. Exacto. Yo lo que hago aquí es de manera similar a lo que habíamos trabajado anteriormente, yo devuelvo, en este caso yo lo que hacía era comunicar mediante un mensaje, o sea, sin devolver un valor importante, o sea, sin que haya sentencia de retorno, yo decía que o hubo un error, o sea, la cantidad que nos ingresaron no es válida, o nos ingresaron la cantidad correctamente y yo hice una modificación sobre el saldo de la persona, ¿no? Sobre el saldo de la cuenta de una persona en particular. Entonces, de esta manera, yo puedo también comunicarle a quien sea que utilice mi clase que el dinero se ingresó correctamente o no. Si yo especifico que devuelve un valor booleano, entonces va a haber una sentencia de retorno, ¿no? Y cuando devuelva falso, entonces sabemos que este comportamiento, o sea, que el depósito de una cantidad sobre una cuenta no se pudo realizar correctamente. Concretamente porque la cantidad no era positiva, ¿no? Y cuando me devuelva true, o sea, cuando el valor de retorno de este comportamiento sea verdadero, significa que sí se realizó la modificación en el saldo, o sea, sí se incrementó el saldo de mi cuenta. Y también es fácil de saberlo, porque yo puedo, ahora como ven mi código sigue sin ninguna alteración, yo lo que puedo hacer es preguntar. Disculpen. Puedo hacer de varias maneras, vamos a hacerlo con un if simplemente. Yo lo que puedo hacer es esto de aquí. Yo puedo preguntar, yo puedo intentar hacer el ingreso a esa cuenta. Vamos a verlo, disculpen, quizá a alguien le confunde, lo voy a poner dentro de una variable. Boolean éxito igual a esto. Recordemos, cuando yo ingreso ahora dinero, en esta modificación que hicimos, al depositar dinero me devuelve un valor verdadero o falso, ¿no? Me devuelve falso si no se logró ingresar el dinero, me devuelve verdadero si pudimos ingresar el dinero y se modificó el saldo. Entonces, yo voy a guardar esto en una variable, se podría directamente preguntar por el mismo comportamiento, ¿no? O sea, se realizó este comportamiento de manera efectiva, o sea, esto es verdadero. También, como tenemos un valor de retorno, lo podemos decir así. O sea, se realizó de manera exitosa este comportamiento del depósito. Si pasó eso, entonces, ¿qué hacemos? Si pasó eso, o sea, si fue un éxito el depósito, entonces yo muestro mediante un print el mensaje y luego, si no ocurrió, o sea, si esto es falso, si no se pudo depositar, muestro otro mensaje. Entonces yo de la misma manera puedo ejecutar y sigo teniendo el mismo comportamiento. ¿Qué ocurre? ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Más allá de que uno devuelve un valor y el otro no. Que estos mensajes que ven aquí de éxito, se depositó tal cantidad de plata, o error, la cantidad ingresada no es válida, son mensajes estáticos. El problema que ustedes tienen cuando crean estos prints es que siempre van a mostrar estos mensajes. O sea, ustedes, a quien sea que utilice estas cuentas, no puede cambiar cómo es que se va a mostrar el mensaje. Entonces, si ustedes solamente devuelven un valor, o sea, dicen, se realizó, es verdad que se realizó el ingreso, o es falso que se realizó el ingreso,
cualquiera de los dos casos, o sea, cuando devuelven un valor booleano, dejan a quien sea que utilice esos objetos la libertad de poner el mensaje que quiera. Por ejemplo, o transacción completa. Entonces, ustedes dejan en libertad a quien sea que use sus clases de poner los mensajes que quiera. Entonces, cuando yo ejecuto, como ven, ahora cambia el mensaje y esto es dinámico. Esto va a variar y va a depender de la persona que sea que quiera utilizar ese comportamiento. Y en realidad, lo puede plasmar donde lo necesite. Yo aquí estoy plasmándolo en la consola, pero lo podría plasmar en una interfaz gráfica, lo podría plasmar donde yo quiera, porque lo único que yo necesito saber es si el ingreso fue correctamente realizado, o sea, fue verdadero, o fue falso, o sea, que no se pudo realizar ese depósito. Entonces, esto es más genérico. Y en general, nosotros vamos a tratar de no devolver esos valores, que eso decaiga en la persona que, o sea, que eso, esa responsabilidad de poner o no qué mensaje recaiga en la persona que utilice nuestras clases, o sea, que cree instancias específicas de la clase cuenta. Porque puede ser que nosotros queramos mandar un mensaje en particular para una cuenta que para otra. Entonces, eso sí debería variar de persona a persona, ¿no? No sé si se entiende, por ahí podemos verlo en otro ejemplo. Entonces sí, el segundo es mejor. Otra vez, yo les muestro los dos ejemplos porque hay algunos programadores que prefieren este método. No es lo mejor y lo van a ver cuando veamos alguna interfaz gráfica, porque ustedes no, fuera del mensaje que tienen en la consola, no saben qué es lo que pasó. Es decir, si tuviéramos el código anterior que solo nos muestra por la consola, nosotros no tenemos valor de retorno. O sea, nosotros realizamos esto y si no pudiéramos ver la consola, imaginen que todo esto de acá no lo pudieran ver porque no tienen consola. Entonces, no habría manera de saber si se realizó o no se realizó el depósito, ¿no? En realidad tampoco podrían preguntar por el saldo y demás, o sea, no podrían visualizarlo. Por eso es importante siempre tener un valor de retorno. En general, es lo que se va, la mejor alternativa que pueden tener. Uno podría decir, no puedo hacer las dos cosas, no puedo mandar el valor de retorno y mostrar el mensaje, también se puede hacer. También lo pueden hacer. Entonces, hay muchas alternativas. Yo les ofrezco esta, es en general la que más se utiliza. Tener un valor de retorno que por lo general es booleano. Puede variar, puede ser entero, puede ser una cadena de texto, depende de cómo lo estén implementando, ¿no? Depende del contexto a través del problema que estén resolviendo. Y bueno, y de la misma manera vamos a realizar el otro comportamiento, retirar. O sea, si ustedes quieren hacer una extracción, ahora esa extracción que va a hacer, va a modificar el saldo también, pero lo va a hacer con signo negativo. Entonces, su saldo se decrementa. Pero otra vez hay que tomar algunas cosas en cuenta, ¿no? Una persona no podría poner, o sea, no podría, yo no le debería permitir a una persona que la cantidad que me ingrese sea negativa también, ¿no? Otra vez volvemos al mismo problema, porque imaginen que yo quiero hacer una extracción de 200 pesos, por poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Como yo voy a restar esa cantidad de mi total, entonces, regla de signos, ¿no? Menos por menos, entonces estaría sumando 200. O sea, en vez de que mi saldo pase a ser, perdonen, que pase a ser 800, va a pasar a ser 1200. Entonces estoy robando dinero en realidad. Entonces yo no debería dejarle a ese comportamiento
que permita hacer esos ingresos. En realidad esto nunca debería ser negativo, en ningún caso. Pero para poner esa salvedad simplemente vamos a tomar el mismo criterio, ¿no? La cantidad que me ingresan no puede ser negativa. Si es negativa, yo devuelvo falso, o si lo prefieren ver de la otra manera, devuelvo un mensaje de error que me están ingresando mal. Y además hay un criterio más que tomar en cuenta, que es que yo no puedo extraer más de lo que tengo, ¿no? O sea, yo no puedo extraer, si yo tengo 1000 depositados, no puedo extraer 2000, ¿no? Me quedo con una deuda. Eh, sé que hay cuentas que lo permiten, sé que hay cuentas que permiten adeudarse con los bancos, o sea, no estoy diciendo que no se pueda, yo estoy diciendo que bajo el contexto en el que estamos, este comportamiento debe realizar el trabajo de esa manera, ¿no? O sea, la operación debe ser así. Si les dan manga ancha para tener deudas, quizás hasta cierto monto, o sea, no se pueden adeudar más allá de un límite, o sea, tienen hasta cierto punto también para, para seguir haciendo extracciones. Entonces, son cosas, son criterios que también van a tener que tomar en cuenta. Yo simplemente pongo uno más sencillo. Digo que no puedo tener deudas con el banco. Y eso también es fácil de decir. Si mi saldo menos la cantidad que me están ingresando es menor que cero, o sea, básicamente, si mi saldo menos la cantidad es negativo, o sea, incurre en una deuda, entonces digo que esto es falso. O sea que no puedo realizar la extracción. No puedo retirar dinero de mi cuenta. Caso contrario, se modifica el saldo correctamente y devuelvo true. Si lo prefieren otra vez, pueden tener el mensaje, pero no lo considero necesario. Entonces, vamos a ver otra vez un ejemplo similar. Vamos a usar la misma variable éxito y vamos a decir en este caso que yo retiro. Si un momento había ingresado 1000, voy a retirar 200, ¿no? Otra vez, es un ejemplo, solamente nadie retira cantidades tan pequeñas, pero es para mostrarles que sí ocurre, ¿no? En general no te deja retirar menos de 1000 en un cajero, ¿no? Entonces, bueno, disculpen. Ahí está. Entonces, ejecutemos. Y bueno, discúlpenme, me ha faltado mostrar el saldo total. Entonces, originalmente mi cuenta se crea con saldo 0, luego deposito 1000, luego retiro 200. Entonces, como pueden ver, transacción completa o transacción exitosa. Cuando hago el ingreso, paso a tener 1000, hago una extracción, se puede realizar y luego me dice que justamente, y luego me muestra el saldo modificado, ¿no? Si yo dijera que quiero retirar 2000 otra vez, que es más de lo que tengo, cuando ejecute esto, me va a mostrar el mensaje de... perdonen, aquí me faltó tomar una cuenta. En cuenta una cosa. Si es mayor o igual, esto lo puse al revés. Ahí está, perfecto. Correcto. Perdonen, y bueno, y tengo que actualizar los dos, ¿no? Entonces, perdonen, no es el... Ahí está. Ahí está, perdonen. El operador lógico no era I, era O. O sea, si la cantidad que estoy ingresado es inválida, o sea, ingreso cantidades negativas para realizar una extracción, entonces esto no se puede hacer. O si incurro en una deuda al realizar esta extracción, entonces también debo devolver falso. O sea, son
si ocurre alguno de los dos casos o los dos casos simultáneamente, entonces no se puede realizar esta transacción, ¿no? O sea, en cualquiera de esos dos casos debe ocurrir eso. Yo puse un i, no lo pensé en el momento y simplemente, bueno, incurrí en ese error, ¿no? Suele ocurrir también, pero ahí está. Entonces, no puedo ingresar, disculpen, depositar cantidades negativas, ni tampoco, o sea, o con quien sea responsable de la cuenta, ¿no? Entonces, ahora al ejecutar esto sí tiene sentido, ¿no? Esto no es exitoso, esta operación de la extracción ya no se realiza, error, debe ingresar una cantidad que sea válida y sigo teniendo los 1000. Ahora sí, no se realizó la extracción. Yo no he retirado dinero. De esa manera, no es muy complejo, ustedes pueden tener distintos comportamientos, ¿no? Y esto les va a devolver un valor dependiendo de si se realizó la operación correctamente o si no. Pueden tener más condiciones que esta, otra vez, no necesariamente solo que la cantidad sea negativa, podrían tener, por ejemplo, un límite máximo para ingresar dinero en una cuenta, o no pueden retirar, por ejemplo, si la cuenta fuera en dólares, no podrían retirar siempre, o no podrían depositar siempre, o si tuvieran ciertos privilegios con el banco o su cuenta fuera de algún tipo en particular, ¿no? Entonces esa cuenta podría ser cosas que otras cuentas no, entonces serían comportamientos más específicos. Otra vez, todo depende del contexto, pero aquí les damos un ejemplo muy sencillo. Fuera de eso, pueden crear todas las cuentas que quieran. No mucho más. Lo único que nos queda entonces es tener un comportamiento que nos permita mostrar todos los datos de la cuenta, y lo que vamos a ver hoy es un comportamiento especial para crear una representación de un objeto. De momento, lo que veníamos haciendo, y disculpen, voy a ir a la clase persona, cuando nosotros queríamos conocer cuáles son los atributos o cómo es que nosotros representamos una persona, utilizamos un método llamado void mostrar, ¿no? Y en esto teníamos diferentes prints. Entonces, otra vez volvemos a un problema similar al que tenemos acá con los métodos ingresar. En uno devuelvo un valor en concreto y luego el que sea que utilice la cuenta que haga lo que quiera con ese valor dependiendo de cuál es, ¿no? O sea, si se realizó o no el ingreso, muestra un mensaje o no, que es lo que vemos acá. Dependiendo de cuál sea el valor de retorno de este comportamiento, yo hago una cosa u otra. Entonces, en vez de seguir trabajando con este tipo de comportamientos, y en general es algo muy bueno que tiene Java, es que hay una forma de establecer una representación para un objeto y utilizar lo que es la sobrecarga también. Todos y cada uno de las clases que se lleguen a crear tienen predefinido un comportamiento que establece una representación del objeto. O sea, cuando ustedes, disculpen, en la última línea lo voy a mostrar, system.out.println. O sea, cuando ustedes quieren saber cómo es una cuenta, así como hacíamos con los números enteros, si recuerdan, por ejemplo, si yo tengo un número, o sea, si yo quiero saber cómo es ese número, lo que hacía, o quiero saber cuál es ese número, lo que hacía era printearlo, ¿no? Y así conocía el contenido de ese número. Pero si ahora yo quiero mostrar objetos complejos, como es una cuenta bancaria o como es una persona, lo que tengo aquí es en concreto una dirección de memoria. O sea, lo que recibo es eh, el paquete en el que tengo creado a la cuenta, que como ven es esto de aquí, cuenta está creado en este paquete y es lo que me muestra acá. A qué clase pertenece, que pertenece a la clase cuenta, y me muestra la dirección de memoria que tiene esa variable al ser, ese objeto al ser instanciado. O sea, en qué lugar de mi memoria se almacenó mi cuenta.
Pero esta representación no nos sirve de nada, porque yo no puedo conocer quién es el titular de esa cuenta, ni tampoco quién es ni tampoco cuál es el saldo de esa cuenta. Entonces, eh, ¿qué ocurre aquí? A pesar de que ese comportamiento que crea una representación del, justamente de cualquier objeto existe, lo que pasa es que nosotros no hemos especificado cómo debe ser esa representación. Entonces lo que vamos a hacer es volver a declararlo o sobrecargarlo o sobreescribir ese comportamiento. Entonces lo que voy a hacer es simplemente llamarlo. El comportamiento se llama, es público siempre, ese comportamiento nos devuelve un valor. Ese valor de retorno, ese string que vamos a ver, es la representación de, en este caso, una cuenta bancaria, ¿no? Y se llama toString. Entonces, el comportamiento toString nos dice que devolvamos cómo es la representación de una cuenta, ¿no? Entonces, ahora yo de esta manera puedo saber, yo aquí estoy explícitamente diciendo cómo son las cuentas bancarias. Entonces, cuando yo hago un print de una cuenta, bueno, en concreto, como ven, no me muestra nada. No me muestra nada porque esa es la representación que yo tengo. O sea, todavía no la he descrito como tal. Si yo dijera que su representación es un mensaje, cuando printeo, lo que me muestra el print de ese objeto, de cualquier objeto, va a ser lo que esté definido en el comportamiento de toString. Y pueden ver fácilmente que está sobrecargado cuando tienen esto de aquí. Como ven, aquí dice overrides java.lang object. O sea, estamos sobreescribiendo un comportamiento que ya se definió previamente. Si ustedes cliquean, si hacen un doble clic, pueden ver que este comportamiento justamente string, toString ya está definido. Lo que hace es mostrarnos la clase a la que pertenece, el nombre de la clase, o sea, nos dice en qué paquete está, cuál es el nombre de la clase, nos dice cuál es la dirección de memoria que tiene ese objeto al ser instanciado. Y todo esto, si se ponen a verlo, esto es extensísimo, es la clase maestra de todas las clases. Cuando veamos herencia, espero que quede un poco más claro, pero de momento sepan que hay una clase que es superior a todas, de la cual se van a poder crear todas las diferentes estructuras que necesitamos. Cuenta, eh, lo que está haciendo es heredar de esa clase padre, de esa clase maestra. Y lo que está haciendo es simplemente utilizar el comportamiento que ya tiene predefinido esa clase maestra, justamente. Si alguno quiere saber, la clase se llama Object, o sea, trabajamos con objetos, la clase más grande de todos los objetos se llama objeto, eh, y no es casualidad, ¿no? Pero bueno, si ustedes quieren tener una representación específica para un objeto en particular, entonces en esa clase que estemos desarrollando, vamos a tener que sobreescribir ese comportamiento. Y en general va a ser más fácil para todas las representaciones que tengamos. Entonces, si yo quiero mostrar, por ejemplo, eh, sabemos que una persona tiene, disculpen, un nombre, un apellido, un DNI, un domicilio. Quizás yo solo necesito mostrar su nombre, su apellido y el saldo que tiene esa cuenta. Quizás la otra información no me interesa. Entonces podemos decir this.titular o solo titular también. En este caso no es necesario utilizar this. Y luego mostrar los atributos que necesitamos, ¿no? Obviamente a través de los getters que definimos previamente, porque todos los atributos de las clases que declaremos son privados, solo accesibles mediante comportamientos. Entonces, decimos que el titular de esta cuenta va a ser titular.getNombre, ese es el nombre, más un espacio en blanco para separar del apellido, más titular.getApellido. Y al parecer no teníamos definido un get apellido aquí, así que yo ahora lo voy a crear, disculpen. Aquí, get nombre.
get apellido. Ahí está, perfecto. Entonces, ahora muestro el nombre, el apellido de esa persona y luego a continuación voy a mostrar en otra línea, o en la misma si prefieren, más saldo. Claro, eso es solo, esto es override, es sobreescribir, ¿no? Em, es solo un tag, un mnemónico. O sea, a veces cuando ustedes quieren sobrecargar algo que ya está predefinido en una clase, en general que se trae por herencia, esos comportamientos les ponen este mensaje de aquí, @override. Entonces, esto les dice, el comportamiento toString ya se definió previamente en otra clase que está relacionada con cuenta, particularmente de la que nosotros estamos heredando. Y bueno, otra vez herencia vamos a ver la semana que viene, pero básicamente nos está diciendo esto le pertenece a una clase de la que nosotros estamos pidiendo ese comportamiento, pero lo que teníamos antes, como si lo recuerdan, lo que me mostraba era el lugar en el que se encuentra almacenado la definición de esa clase y el lugar de memoria en la que se almacena un objeto en particular, ¿no? Entonces, como representación no nos servía y por eso nosotros estamos haciendo este override. Estamos sobreescribiendo, en realidad sobrecargando ese comportamiento. Eh, y bueno, ahora de esta manera, simplemente yo digo que cuando quieran preguntar por la representación de un objeto, o sea, cuando hagan un toString o cuando hagan un print simplemente, me va a mostrar este mensaje de acá. Me va a decir, el titular de esta cuenta es tal persona, o sea, tal nombre, tal apellido, y su saldo es tanto. O sea, siempre nombrando sus atributos, ¿no? Entonces, ahora cuando ejecuto, ya no me muestra este mensaje, sino que me dice, el titular es Luis Parada y tiene 1000 de saldo en ese momento, ¿no? Si yo preguntara al inicio, por ejemplo, justo después de crearlo, entonces me dice, el titular de esta cuenta, de mi cuenta, es Luis y, em, y su saldo es 0. Va cambiando en función del tiempo. Eh, no sé si se entiende esto de sobreescribir el método toString. Es parecido, como ven, también muestran una representación como lo que hacían en mostrar. Lo bueno que tiene toString es que ustedes pueden capturar ese mensaje y luego mostrarlo donde quieran. La semana que viene me gustaría mostrarles un ejemplo con otros métodos de entrada. Después del examen, en principio, vamos a tratar con otra forma de ingresar datos, otra forma de tratar datos, que vamos a ver cómo extraerlo de documentos, ya sean XLS, o sea, ya sean de tablas, de documentos de texto plano, de internet, o sea, de diferentes lugares vamos a poder extraer esos datos y luego organizarlos como nosotros mejor lo necesitemos, ¿no? O sea, como mejor nos plazca. Y luego mostrar la representación que queramos. O sea, procesar esos datos y mostrar información según queramos resolver un problema, ¿no? Eh, Perdón, hay una consulta. Concretamente podría ser un error, León. O sea, pero lo que ocurre también, em, aquí León nos comenta que en la app de Banco Nación, o sea, se permitían hacer transferencias sin tener saldo para realizar las mismas, ¿no? Entonces podría ser que estuviera mal programado, ¿no? Podría ser que fuera adrede. Nunca, nunca lo descarto. A veces prueban algún tipo de comportamiento específico y ven cómo es que reacciona la gente en función a ello, ¿no? Si se perdiera dinero, obviamente eso sería un error completamente, pero si estuviera capado y estuviera
gestionado, ¿no? O sea, se estuviera revisando, podría existir el comportamiento. Otra vez, todo depende en ese caso de Banco Nación, ¿no? O sea, depende de, eh, en ese caso de cómo es que quieran ellos que funcione su aplicación. Quizás quieren darle esa funcionalidad a la persona, pero obviamente se queda, por ejemplo, yo podría quizás realizar transferencias a otras personas, esa es una operación que no tenemos, ¿no? O sea, no podemos transferir, en este caso realizamos ingreso y depósito dentro de la misma cuenta, pero no le transferimos a nadie más, ¿no? Se puede hacer, podemos llegar a ver un ejemplo de eso. Pero, por ejemplo, algo que yo podría definir o que algún empleador podría definir es que quiera que nosotros dejemos que las personas tengan saldo negativo, o sea, que se adeuden con el banco, pero a cambio de eso, cuando ellos paguen esa cuenta, o sea, pagan esa deuda, van a tener que pagar algún interés, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto sea lo que nosotros, o sea, cuán grande sea la deuda que nosotros contraigamos, ese interés va a ser mayor y dependiendo del tiempo que paguemos, ese interés va creciendo, ¿no? Entonces, podría ser que se permita. Perfectamente pudo haber sido un error, León. Pero sí, igual, a veces también cuando lleguemos a ver algo de Git, vamos a ver versionado de código. También puede ser que estuvieran trabajando en una versión de un programa, saltaran a otra y la gente actualizara sus aplicaciones y la versión justamente tenía un bug. Entonces, trataron, alguien la utilizó mientras estaba ese error, ese bug, y luego volvieron a poner la versión oficial, ¿no? Pero en ese momento se coló ese error. Puede ocurrir también. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda acerca de este ejercicio, otra vez no es muy complejo. Me paré un poco para volver a repasar, pero como pueden ver, una vez puedan identificar cada uno de los atributos, que en este caso vimos un atributo complejo, ¿no? O sea, uno de nuestros atributos fue una persona, o sea, fue un objeto. em, no va a ser tan complicado. Si aprenden a establecer cuáles son los atributos, cuáles son los comportamientos, luego no suele ser más complicado que eso. Los algoritmos tampoco son muy difíciles. Como ven, solo consulto en estos casos eh, justamente por un valor en concreto, por dos, o sea, digo que se realice de manera correcta una operación. Eh, Más allá de eso no debería complicarles. Em, Aún me quedan una media hora. Podemos ver otro ejercicio. El ejercicio uno no es muy difícil. Lo que sí tal vez para alguien es tedioso es encontrar las raíces de encontrar las raíces de una función cuadrática o encontrar la solución de una ecuación de grado 2, ¿no? Que es lo mismo. Em, si a alguno no le interesa, podemos ver otro ejemplo, quizás le parece más interesante. Em, o quizás no lo recuerda también, que también puede ser. Eh, pero bueno, cómo encontrar esas raíces o cómo sacar esas soluciones a ese problema en concreto, están las fórmulas establecidas aquí, ¿no? Si quieren lo vemos, si no, vamos a otro ejemplo. Los escucho. Bueno, perfecto. Am, Solo es larga la consigna, te aclaro, no es, Lucas, no es tan difícil. Es largo porque te establecen todos los criterios que tenés que tomar en cuenta, pero en realidad no es muy complicado. O sea, si sabes cómo encontrar las raíces, no debería ser muy difícil. Nos vemos, Jimena. Bueno, para poner en contexto, si alguien no lo capta todavía, bueno, primero que nada, una ecuación cuadrática, si alguien no lo recuerda, tiene esta forma.
Disculpen. Por lo general es así, ¿no? O igual a algún valor en concreto. Eso no importa. Esto siempre es distinto de 0 o es... O sea, este término nunca puede ser nulo porque ya no estamos hablando de ecuación cuadrática. O sea, a por lo que sea, entonces esto es 0, entonces ya no es cuadrático. Entonces este término, este coeficiente que es el más importante siempre debe estar. Luego este coeficiente b nos dice el término lineal, que va a ser una traslación en realidad sobre la representación gráfica que tiene una ecuación cuadrática, que va a ser una parábola. Y este c es también una traslación, solamente que es vertical sobre su imagen se va a ver desplazada. Pero bueno, lo que nos importa en general de esta ecuación es esto nunca puede ser 0, y vamos a necesitar 3 atributos o 3 características para poder representar a toda ecuación. Término del, disculpen, coeficiente del término cuadrático, coeficiente del término lineal y término independiente o simplemente disculpen, sí, la ordenaba. Entonces, lo que nos pide el ejercicio, para que lo puedan ver, es cuántas veces, esta es la representación gráfica de cualquier función cuadrática, es una parábola, esto de acá es una parábola, como pueden ver, y lo que nos dice el ejercicio es cuántas veces toca mi parábola a la recta o cuántas soluciones tiene también. Las dos cosas se pueden interpretar igual. Entonces, en este caso toca en un solo punto. Este es un graficador, ¿no? Nos dice solamente toca en el punto 0, 0. Podríamos tener algo como esto. No, podría tocar en dos puntos diferentes. O, por ejemplo, podría tocar en ninguno, ¿no? O sea, el eje de las abscisas, no estoy hablando del eje de las X. Entonces, si no hay ninguna intersección con ese eje o no hay ninguna solución, entonces tenemos este caso. Y bueno, esto puede estar de diferentes maneras, ¿no? Esto podría ser negativo, podría estar así, podría estar trasladado hacia un lado o hacia el otro. Pueden ver, o sea, puede estar trasladado donde yo quiera mi parábola. Esa es la idea. Y nosotros tenemos que representar esto. Eh, Manuel, sí. Bien. Simplemente vamos a programarlo. La clase que viene me gustaría mostrarles algo más gráfico, disculpen. Pueden llamarla como quieran, pueden llamar parábola, pueden llamar ecuación cuadrática también, no hay drama. Y bueno, y como toda clase, siempre establecemos sus características. Coeficiente del término cuadrático, esto va a ser, tiene que ser double, lo van a necesitar. Tiene que ser real porque todas las representaciones que vemos siempre son sobre el plano, o sea, en R cuadrado siempre son, o sea, todas las representaciones gráficas que tenemos son entre los reales, o sea, cualquiera de estos coeficientes es real, por eso debería ser también el atributo dentro de nuestra clase un número real, entonces esto es un double, private, double C. Entonces, los tres coeficientes. Con esto podemos encontrar la solución de manera muy sencilla. Como siempre, un constructor, public, ecuación cuadrática. Ahí está. Y bueno, podemos tener más de un constructor, podríamos especificar los tres double B y double C. Podríamos tener más de un constructor para esto, depende mucho. O sea, como pueden ver, aquí yo les hice un ejemplo. O sea, podrían tener una ecuación cuadrática que tenga los tres coeficientes,
el del término cuadrático, el del término lineal, el del término independiente, podrían tener solo dos, o sea, el del término cuadrático y el del lineal, podrían tener solo el del cuadrático y el término independiente. Varias combinaciones, o sea, necesitarían varios constructores para poder cubrir todos los casos. Se los muestro si quieren a todos, pero quiero saltar más a la dinámica del ejercicio en sí, o sea, cómo encontrar las raíces. Dis.a igual a dis. Perdón, esto es igual a dis.b y bueno, antes de continuar, bueno, la manera más fácil de resolver esto, antes de pasar por obtener raíces, esto sería más de una solución, o sea que disculpen, estas dos operaciones simplemente nos tienen que mostrar cuáles y cómo son esas raíces, o sea, si estamos en el caso de que intersectemos dos veces al eje de las abscisas, que lo intersectemos una única vez, o sea que estemos en este caso, y vamos a tener que discernir entre todos ellos. Pero bueno, la forma más fácil de hacerlo, o al menos para codificarlo, va a ser definiendo primero esta operación, el discriminante. Discriminante y esta operación, esto ya lo deben haber visto bastante, una vez que sea en la secundaria. Esta ecuación, esta fórmula, nos dice cómo va a ser la parábola. Nos dice, va a intersectar una sola vez, va a intersectar dos veces o no va a intersectar ninguna vez con el eje de las abscisas, ¿no? O va a tener una solución, dos soluciones o ninguna. Esto va a depender si el determinante es mayor que 0, determinante es menor que 0, o si el determinante es igual a 0. En este caso hay dos soluciones, en este caso no hay ninguna solución, y en el caso en que son iguales, de que esto de acá, esta formulita, o sea, dependiendo de los coeficientes, vamos a tener una única solución que sería que estemos en este caso, ¿no? O sea, que haya un solo punto que intersecte con el eje de las abscisas. Y no es muy difícil de calcular. Otra vez es solo una fórmula. Entonces, public double get determinante. Disculpen, no determinante, discriminante. Determinante es otra cosa. Entonces, ¿cómo calculo este discriminante? Es muy sencillo, otra vez es solo esa fórmula. Es return el cuadrado del término lineal. ¿Cómo calculo, cómo elevo al cuadrado a este término lineal, a este b? Pueden hacer dis.b por dis.b. Esto es b al cuadrado, o sea, por definición de potencia, ¿no? O pueden hacer, si quieren emplear una librería, math.pow b elevado al cuadrado. Entonces, POW es un comportamiento que utiliza la librería math. Math es una librería que trabaja con expresiones algebraicas, que nos permite hacer diferentes tipos de operaciones que no están sostenidas de manera primitiva en Java. O sea, más allá de la suma, la resta, el producto y el cociente, y bueno, la división entera, ¿no? Entonces, en concreto, lo que estoy diciendo es que voy a utilizar la operación de la potencia. Voy a elevar b al cuadrado. Podrían elevarlo al grado que quieran, ¿no? Concreto para el ejercicio me vale con esto. Elevo b al cuadrado, lo que hago es restar 4 por dis.a por, disculpen, por dis.c. Entonces, ahí tengo la ecuación. Con esto obtengo el discriminante. Entonces, ahora puedo decir, cuando cree diferentes ecuaciones cuadráticas, si tiene o no intersecciones con los ejes, ¿no? Voy a crear otra clase para testear. Simplemente
Creo una ecuación y una ecuación cuadrática. Y bueno, y establezco los diferentes valores que va a tener esto. Perdón, esto es... Ahí está. Entonces, en estos puntos es donde intersecta. Vamos a ver una más sencilla. Termino. Ahí está. Ahí está. Entonces, las intersecciones son en -1, 0 y 1, 0. O sea, lo que tenemos que llegar a concluir es que a través de algún comportamiento, ¿cuáles son estas dos raíces? Vamos a tomar con esto. Entonces, los coeficientes de esta ecuación en concreto serían -1, el término lineal no está, o sea, el coeficiente 0 es nulo, y el último c es 1. Entonces, -1, 0 y 1. Con esto ya tenemos la ecuación. Entonces, yo podría preguntar cuál es el discriminante de esa ecuación. Entonces, en concreto es 4, ¿no? O sea, es mayor que 0 el discriminante, por lo tal, tengo dos raíces, o sea, intersecto dos veces, que es justamente lo que está pasando en este caso, ¿no? Si tuviera x al cuadrado, tengo un solo caso, ¿no? O sea, tengo una sola intersección, entonces si tengo esa ecuación, debería decirme que el discriminante de esa ecuación, que es justamente igual a 0, ¿no? Entonces, si pregunto, estos son coeficiente 1, para los otros dos como no están, simplemente son 0. Entonces, cuando ejecuto, me dice el discriminante de esto es 0. O sea, tengo un solo punto, una sola intersección. Y pongo el último caso, y luego nos vamos otra vez a la clase. Que esté flotando esta parábola. Está flotando esta parábola que está en verde, entonces no tiene intersecciones. Entonces, otra vez coeficientes, 1, 0 para el lineal, 1 para el independiente. Perfecto. El valor es negativo, discriminante menor que 0, no hay intersecciones. Y así para todos los valores. No es muy complejo de verlo. Otra vez entiendo que quizás no todos se acuerdan, o quizás alguno de estos ya les es redundante, pero bueno, solo lo aclaro. Con este valorcito, con este comportamiento, que lo podemos calcular en cualquier momento, ya podemos pasar a resolver cualquiera de los otros comportamientos. Necesitamos crear un comportamiento que se llame tiene raíces y que nos diga, devuelve un valor booleano, o sea, nos dice verdadero o falso. O sea, si tiene dos raíces, tiene raíces, nos devuelve verdadero. Si tiene una raíz o 0, o sea, el discriminante es 0 o negativo, entonces nos devuelve falso. El comportamiento tiene raíz, nos devuelve también un valor booleano. Si tiene una única raíz, una única solución, una única intersección con el eje de las abscisas, nos devuelve verdadero. Cualquiera de los otros dos casos nos devuelve falso. Entonces, vamos con el primero. Public boolean tiene raíces. Return, disculpen. Si this.getDiscriminante, o sea, si el discriminante del objeto que creemos, por ejemplo, el de ecuación 1, el de ecuación 2, el de ecuación 3, o sea, para cualquier objeto en particular, si su discriminante es mayor que 0, entonces tiene dos raíces. Entonces esto devuelve verdadero. Return true. Caso contrario,
Si el discriminante es menor o igual que 0, tiene 0 o ninguna raíz, entonces devolvemos, disculpen, false. Ahí estaría. Entonces esos son los casos posibles. Para cuando tenga una raíz, para el otro comportamiento, tiene raíz, preguntamos si esto es igual a 0. Si el discriminante de esa ecuación cuadrática en particular es igual a 0, tiene una única raíz, entonces ahí devolvemos true. Cualquiera de los otros casos devolvemos falso. Y a partir de esto, podemos crear el último comportamiento que nos piden, que es calcular, que lo que debe hacer es mostrar en la consola cuáles son las soluciones que tiene nuestra ecuación, ¿no? Si no tiene solución, mostramos un mensaje. Si tiene una o dos, podemos calcularlas también. Entonces, public void, como vamos a mostrar mensajes, no vamos a devolver, o sea, vamos a mostrar por la consola, no necesitamos devolver un valor de retorno. Otra vez, esto depende del programador, quizás podría establecer cuándo devolver un valor o cuándo no, quizás quiere devolver esa raíz como tal para mostrarla. Todo depende de la interpretación otra vez. Entonces, calcular y calcularlas. Para calcularlas simplemente vamos a usar discriminante otra vez. O podríamos decir si tiene raíces o dis.tiene raíces, o sea, el objeto que sea que llame a este comportamiento calcular va a preguntar si tiene o no raíces. O sea, si esto es verdadero, o sea, tiene dos raíces, lo que vamos a hacer es determinar cuáles son, ¿no? Entonces, double x1 o raíz 1, como quieran, es igual a, y esta ecuación ya les debe sonar, menos b más raíz cuadrada. ¿Cómo utilizo la raíz cuadrada? Bueno, lo pueden hacer con más también. SQRT de disculpen, SQRT del discriminante. Entonces, si recuerdan, esta formulita también la anotamos en la diapositiva. Alguna vez la deben haber visto. Menos b más menos b al cuadrado menos 4a por c entre 2a. Esto de aquí, lo vimos hace un momento, es el discriminante, es lo que nos dice cuántas raíces tiene. Y nosotros para concretamente calcular esas dos raíces, utilizamos esta ecuación, ¿no? Entonces tenemos, cuando sumamos el discriminante o cuando restamos el discriminante, establecemos una u otra raíz. O sea, establecemos una de las dos. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular las dos cosas. Calculamos, vamos a utilizar una variable para calcular sumando el discriminante, o sea, sumando la raíz del discriminante, disculpen, y otra restando. Entonces, de esa manera vamos a poder establecerlos también. Entonces, menos b ahí está, más la raíz del discriminante, y ahora dividido, y esto lo tienen que poner entre paréntesis porque si no les va a causar un error. O sea, primero va a dividir por 2 y luego lo va a multiplicar todo por a. Lo que primero tienen que sacar este producto en concreto. O sea, la precedencia de las operaciones es necesario que junten todo esto. Entonces, si lo hacen de esta manera, no deberían tener inconveniente. Bueno, menos b en uno sumo, en otro resto, una raíz, la otra raíz. Luego simplemente system.out.println x1
o raíz 1, otra vez, como quieran, el nombre es lo de menos, por, y aquí sumo x1. O sea, concateno el valor en concreto que acabamos de determinar. Y aquí lo mismo, pero para x2. Entonces ahí tengo las dos raíces. Vamos a ver esto. Si ahora yo digo ecuación 1 punto calcular y ejecuto, lógicamente me muestra cuáles son las dos raíces, ¿no? Calculo las dos raíces de la primera ecuación. Que dijimos que la primera ecuación es la que está trazada con rosa, ¿no? Que intersecta en -1, 0 y en 1, 0. O sea, las raíces son, o sea, los valores para las intersecciones con el eje del absciso son -1 y 1, que son los que estábamos esperando. Ecuación 2, punto calcular. Ecuación 3, punto calcular. Lógicamente no nos va a salir nada, no nos va a mostrar otra cosa porque solo establecimos el criterio para cuando tiene dos raíces. Entonces deberíamos hacer otra pregunta. Deberíamos decir else if. ¿Qué pasa cuando solo tiene una raíz? Cuando tiene una sola raíz, esta operación es más fácil, disculpen. Cuando encontramos raíz 1 y raíz 2, decíamos otra vez menos b más menos raíz de discriminante entre 2a. Si el discriminante dijimos es igual a 0, entonces la raíz de 0 es 0, entonces no tiene sentido hacer este lado de la operación. Entonces la raíz no la vamos a tomar en cuenta y lo único que vamos a decir es que esa intersección que tenemos con el eje de las abscisas, ese valor en concreto lo calculamos así, menos b entre 2a, porque otra vez este valor ya es nulo y no nos interesa para determinar nada de la ecuación, ¿no? Entonces, double x igual a menos b entre 2 por dis.a. Y bueno, raíz única o raíz de multiplicidad doble, que es esta que calculamos aquí. Caso contrario, vamos a verlo al final. Ejecutemos ahora nuestro test. Calculamos las tres raíces. La primera, lógicamente, me muestra las dos que establecimos. Luego, raíz única. Esto es menos 0 porque en Java los ceros pueden tener signo negativo. Para corregirlo es muy fácil, lo podemos hacer con una pregunta. Decimos si x es menor que 0, o sea, si su símbolo es negativo, aunque sabemos que el 0 no le ponemos el signo y ya está. En principio, el valor nulo, ¿no? Lo que hacemos es mostrar simplemente menos x. Entonces, else, caso contrario. Si es menor que 0, le invertimos el símbolo para que no aparezca con este menos que molesta un poco. Luego simplemente lo mostramos como está. A ver, disculpen. Más fácil. Menos 0.0. Ahí está, ese es el caso que molesta. Y bueno, y ahí está. Lo establecemos de manera más específica. El último caso, el de cuando está flotando, o sea, para la ecuación que está en verde, perdonen, o sea, para esta de acá, para la tercera ecuación, esta es la que no tiene raíces, no nos está diciendo nada. Entonces, simplemente dentro de este if else añadimos uno más y agregamos un print. En ese print decimos
la ecuación no tiene solución o no tiene raíces reales. Deberían ser imaginarias en todo caso, ¿no? Como pueden ver, ahí solucionamos los tres casos. No es mucho más que eso. De esa manera resolvemos todo este inciso. Parece largo en realidad. En realidad es tedioso quizá para alguno, porque tiene que ponerse a pensar en eso. Yo me detuve puntualmente en cada cosa, ¿no? Pero no es muy complejo. Si conocen, como ven, las fórmulas se las estamos dando, solamente deben calcular cada una de las raíces bajo esos criterios y establecer el discriminante, establecer los comportamientos si tiene o no una raíz, es solamente hacer una pregunta por un comportamiento. No, no va más allá de eso. Otra vez, por lo general, todos los comportamientos que vemos son sencillos, no solo en esta clase para ecuaciones cuadráticas, ¿no? Para personas, para las cuentas bancarias, para números enteros, para las series, para cualquier cosa, todos y cada uno de esos comportamientos se mantienen lo más sencillo posible. Son tareas muy específicas y por tanto los códigos no son complejos. Entonces, también facilita la programación, justamente. Otras ventajas también de programar con objetos, ¿no? Em, estos dos comportamientos de obtener raíces es imprimir dos posibles soluciones y obtener raíz, básicamente hacen exactamente lo mismo que calcular, solamente que obtener raíces solo imprime las raíces si es que son, si tiene dos raíces, ¿no? Obtener raíz, o sea, este comportamiento imprime, o sea, te muestra las dos raíces si es que las tiene. Y este comportamiento de acá te muestra solo la raíz única si es que solo tiene una, ¿no? En todos los otros casos te muestra un mensaje en el que dice que no tiene una única raíz o que no tiene dos raíces. Otra vez, no va más allá de eso. Así que, como ven, el ejercicio fuera de si recuerdan o no sobre ecuaciones cuadráticas, no es tan complejo. O sea, radica más el problema en si conocen sobre el objeto que vamos a programar que en sí sobre el código. Si hay dudas sobre cualquier cosa, me lo dicen. Ya vamos terminando la clase, así que en principio se pueden retirar. Y si quieren agregar un método toString, perfecto. O sea, si quieren, por ejemplo, de momento, disculpen, está buena esa pregunta. Lo podemos hacer en un momento, system.out.print. Si por ejemplo yo quiero mostrar cómo se ve la ecuación 1 y si yo hago un print de eso, como ven, otra vez no me muestra lo que quiero. Entonces puedo generar, está muy buena la observación, public string, toString, return, y acá vamos a construirlo de manera diferente, ¿no? Entonces yo puedo, si quiero, establecer cómo es que debería mostrarse esa ecuación cuadrática. O sea, voy a tratar, de momento como no estamos tratando con interfaz gráfica, no puedo mostrarles la parábola, ¿no? Pero sí puedo mostrarles cómo es la fórmula de esa ecuación. Porque yo con lo único que cuento son con los coeficientes. Entonces, puedo crear yo cómo es que es esa ecuación. Lo voy a llamar X, para que tenga, esa es mi ecuación. Es igual a una cadena vacía para comenzar. Y ahora vamos a ir construyéndola poco a poco. Entonces, en primera instancia voy a hacer unas consultas por los símbolos y demás. Voy a decir, por ejemplo, perdón, si dis.a es igual a 1, entonces la ecuación es más igual, otra vez, esto ya lo hemos visto muchas veces, ecuación más la cadena que voy a ingresar ahora, que va a ser x elevado al cuadrado. Caso contrario, mi ecuación es esto poniendo el coeficiente aquí. Veamos qué pasa de momento. Cuando muestro esto, como ven, o sea, cuando es -1 el coeficiente me dice -1, este 1 lo puedo omitir, también lo puedo preguntar aquí, ¿no? O sea, podría hacer una doble pregunta.
Entonces, si su coeficiente es 1 o menos 1, podríamos preguntar por el valor absoluto del valor A también. Puede hacer. Y acá voy a consultar si dis.A es menor a 0. Solamente para que sea estéticamente mejor, ¿no? O sea, en sí seguimos representando el coeficiente y que esto es del término cuadrático, ¿no? Luego vamos a ir concatenando las otras partes de la ecuación. El término lineal, el término independiente, etc. Disculpen. En este caso va a ser, perdón, en este va a ser así y en este va a ser menos. Entonces, podemos tener este caso. Ahora, cuando ejecute, ese 1 me lo quita y sé que es menos x cuadrado, ¿no? Que es, perdón, lo que tenemos acá. Menos x cuadrado, y ahora me falta el término lineal justamente. Entonces, ahora para el término lineal, abro otro if. Se podría hacer en un for, si alguno lo piensa, sí, se puede hacer en un for. Se puede simplificar, en realidad se lo puede generalizar para un polinomio de cualquier grado, pero como estamos viendo solo el que es cuadrático, creo que hacerlo con if es más sencillo. Aparte no les va a ocupar mucho. Si trabajaran con polinomios de grado 5, etcétera, grado 10, mientras más se van a hacerlo con if, solo con if-else, con esta sentencia de control, de selección, se vuelve extremadamente engorroso, ¿no? Para una de grado 2 no es la gran cosa. dis.b, si dis.b es igual a 1, o dis.b es igual a menos 1, o sea, tenemos algo como esto, pero para b. Preguntamos por el coeficiente. Si es negativo o es positivo, agregamos, o sea, si el coeficiente es 1, entonces es menos x o es más x, ¿no? Si es distinto de 1, es 2, 3, 4, etcétera. Simplemente lo que hacemos es agregar ese coeficiente, poner un más o un menos, dependiendo del coeficiente, ¿no? Y concatenarlo. De hecho, eso también lo podemos hacer en un if. Si dis.b es menor que 0, entonces este simbolito es un más, si no, directamente no se pone símbolo. Bueno, si es menor que 0, esto es no se pone símbolo porque el menos se va a poner solo, y si no hay que especificar el más. Y con esto ya completan todo. Les muestro no tenemos ninguna o sea, todos los términos lineales son 0. Voy a agregar uno más solo para mostrar. Ecuación 4 es igual a new término, vamos a poner un 2, un menos 4 y un 5, por ejemplo. Entonces, si quiero mostrar la ecuación 4, que acabamos de crear, lo que me muestra es 2x cuadrado menos 4x. Este punto 0 siempre está porque recordemos que son valores reales, ¿no? O sea, podrían tener parte decimal si yo quisiera, lo podría haber especificado, pero bueno. Y para el último, para el valor c, establecemos lo mismo, no hay que decir mucho más. Sí, para c de hecho es más sencillo. Si dis.c es menor que 0, entonces concatenamos en nuestro mensaje, en la representación de la ecuación, lo que hacemos es concatenar dis.c. Caso contrario, lo único que hago es concatenar con el símbolo más adelante. Entonces ahora cuando ejecute, me añade el 5. Si fuera un menos 5, también lo añade. Entonces de esa manera tenemos todas las representaciones para cualquier polinomio, ¿no? Yo podría mostrar... Perdón, Luis, Sí. perdón. ¿Podríamos concatenar con el igual a 0 también para que sea una ecuación? Ah, sí. O sea, ¿querés concatenar este también? O
Estamos hablando de ecuación, ¿no es cierto? Ah, Sí, para todo. todo. Tendría que estar igualados. Sí, ¿no? Concatenamos con un igual a 0 Claro, claro, para, para tener la forma que... A ver. claro. This punto, perdón, es la ecuación y bueno, al final la ecuación igual a ecuación más un 0, ¿no? Perdón, igual a 0. Entonces, esta es una ecuación. Sí, sí, sí. Ah, claro. Ahí está. Entonces, Ah, ahora nos dale. muestra la ecuación completa, ¿no? Obviamente, si alguno se lo pregunta aquí, no pongo el igual a 0, no, no es necesario. Aquí estoy poniendo la forma que tienen estas funciones, ¿no? No, no es lo mismo tampoco una ecuación o una función, tampoco es una parábola exacta, no, no es lo mismo que la parábola es la representación geométrica en el plano de una función cuadrática, ¿no? No son lo mismo, sabemos que las expresiones son similares, yo me basé en esto para que pudieran tener las diferentes interpretaciones. La idea es que pueden hacerlo si quieren, con estas mismas ecuaciones cuadráticas, con un par de modificaciones, por ejemplo, podrían gestionar funciones cuadráticas también, ¿no? O sea, pueden crear diferentes comportamientos en los cuales veamos cómo es que interactúan esas ecuaciones cuadráticas. Cómo sumar ecuaciones cuadráticas, por ejemplo, o sea, ustedes podrían definir si quieren un public ecuación cuadrática, sumar, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando yo sumo una ecuación cuadrática con otra ecuación cuadrática? O sea, ¿qué pasa cuando sumas un polinomio con otro polinomio? Y bueno, y deberías devolver una nueva ecuación u otro polinomio de el mismo o de menor orden, ¿no? Depende de los símbolos que tengan, depende de muchas cosas. Pero la idea es que ustedes puedan realizar todas las operaciones que quieran sobre esto. Otra vez, el ejemplo, el ejercicio no les pide tanto, pero aquí tienen una representación. Como ven, es bastante grande las consultas que hay que hacer de if-else y todas en general son o por el signo o por si el coeficiente es 1, ¿no? Para evitar poner ese 1 o un 0 si es que estuviera, ¿no? De esa manera yo evito poner justamente esos coeficientes. Pueden hacerlo tan específico como quieran. Esto en realidad otra vez se puede generalizar. Con un for ustedes podrían, si estos coeficientes, por ejemplo, A, B, C, los tuvieran private, double, coeficientes, o sea, si tuvieran un arreglo de coeficientes, entonces lo que dirían es, acá participan todos y cada uno de los coeficientes de mi polinomio. Entonces podrían tener A, B, C, D, podrían tener la cantidad de coeficientes que necesitaran, dependiendo del grado que tiene su polinomio, ¿no? Entonces, esto puede crecer tanto como quieran y pueden generalizar en realidad. Les damos el de la ecuación cuadrática porque no es tan trivial como una ecuación lineal, ¿no? O sea, como una de grado 1. Tiene un poco más, tienen algunos comportamientos más interesantes, pero se puede hacer para el grado que quieran. Se puede generalizar tanto como lo necesiten. Ahora sí, no me extiendo más, disculpen, los libero a todos y muchas gracias.